con acción de gracias, con alabanza, adoración, con gratitud, Señor, reconociendo que tú eres digno de ser honrado, exaltado, glorificado, que tú eres digno, Dios mío, de recibir toda gloria, toda honra en este día, Señor. Oh Padre, en esta mañana, Dios mío, venimos, Señor, con acción de gracia. Entramos por esa puerta con convicción, Señor. Poderoso Dios, de que tú estás en medio nuestro, de que tú nos vas a hablar, de que tú nos vas a instruir, nos vas a capacitar para estar siempre prestos, Señor, para toda buena obra. Padre, bendice este lugar. Bendice a cada uno de los que han llegado, Señor, en esta hora de la mañana. Bendecimos a aquellos que están a través de la radio, el internet. Oh Padre, donde quiera que tu palabra esté llegando, esté corriendo, allí tu palabra también sea glorificada, Señor, en medio de los hogares, en medio de las vidas, Señor, allí en los hospitales, en las cárceles, en los hogares, Dios mío, donde quiera, Señor, que tu palabra alcance en esta hora. Padre, glorifícate, Señor, en medio de esos lugares. Oh Padre, sé tú, Dios mío, allí sanando, libertando, restaurando. Sé tú, Dios mío, fortaleciendo, Señor. Sabemos, Dios mío, que tu palabra es viva y no solo viva, sino también eficaz. Padre, y es más cortante que espada de doble filo, Señor. Oh Padre, creemos, Dios mío, que por medio de ella somos capacitados, Señor, somos preparados, instruidos cada día para estar prestos, Señor, a responder a tu llamado, a responder, Dios mío, Señor, a lo que tú necesitas de cada uno de nosotros, Señor, hacer. Oh Padre, creemos en este día que tú nos hablarás. Creemos en este día que mientras oímos de tu palabra, cadenas se cortan, Señor, ataduras son desatadas. Padre, bendito Dios, que a través de tu palabra, Señor, poderoso Dios, hay hombres y mujeres, Dios mío, restaurados, sanados. Hombres y mujeres fortalecidos, Señor. Padre, bendecimos, Señor, todo lo que vamos a hacer. Lo presentamos a ti, Señor, para que tú seas dándonos favor, para que tú nos acompañes de principio a fin. Padre, y que todo lo que podamos hoy día aprender de ti, Señor, lo llevemos día a día a la práctica. Lo llevemos cada día, Señor, con convicción, poderoso Dios, a nuestra vida, Señor, diariamente. Padre, glorifícate, Señor. A ti damos gloria en esta mañana, a ti damos honra, Dios mío. Lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asientito, por favor. Bien, que Dios les bendiga. Oiga, parece que no fuera domingo. Amén. Damos gracias al Señor. Diga conmigo, convicción. Eso es lo que usted y yo necesitamos, convicción. ¿Sabe lo que son convicción? ¿Sabe lo que es convicción? Las convicciones son raíces. Raíces, cuando usted tiene convicción, usted tiene una raíz. Hay algo que nada lo va a mover de ahí. Cuando usted está convencido de algo, nada lo mueve, ¿cierto? Y el árbol, ¿qué es lo que necesita el árbol? ¿Qué es lo que tiene el árbol? Esas raíces. Y cuando el árbol tiene buenas raíces, puede venir el viento, el agua, lo que venga, no lo va a botar, no lo va a sacar de su posición. ¿Sabe por qué? Porque hay raíces. Amén, porque ese árbol tiene buenas raíces. Ese árbol creció, se fortaleció primeramente hacia abajo y después creció hacia arriba. ¿Sí? Eso hace la palabra de Dios en nosotros. ¿Sabe lo que hace? Nos establece. Amén. ¿Y sabe dónde nos establece? Primeramente acá adentro, donde nadie ve, para después fortalecernos también por fuera. Amén. Cuando usted ve crecer al árbol, usted no ve crecer al árbol, no ve crecer sus raíces. Pero ese árbol lo que está haciendo es esas raíces fortaleciéndose primeramente hacia abajo, tomando los nutrientes de la tierra para poder crecer y llegar a ser un buen árbol y llegar a dar también un buen fruto. Amén. Y usted y yo somos como un árbol. Amén. Usted y yo somos como un árbol. Si usted primero no crece por dentro, no echará raíces. Si usted primero no crece por dentro, hermano, usted será movido por cualquier situación, cualquier circunstancia. Si usted no echa raíces primero en lo que Dios les habla, en lo que Dios establece para su vida, en la palabra de Dios, para ser más claro, hermano, cualquier cosa a usted lo moverá. Usted será una persona inconstante. Será una persona inconstante, y toda persona inconstante lo es porque no tiene raíz. Amén. Porque no tiene raíz, porque no tiene una base sólida.
Por eso cualquier cosa lo saca. Vio lo que usted conoce la parábola de Jesús cuando dice que la semilla cayó en buena tierra, una cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó en espino, y las muchas situaciones de la vida al final en esos tres tipos de terreno, dice que ahogó la palabra al final. Las situaciones, otro salió el sol, la marchitó, al final las situaciones, cualquier circunstancia acabó con esa semilla, con ese crecimiento de esa semilla. Pero dice la Biblia que el que cayó en buena tierra, dice que prosperó, creció y llevó fruto al 100%, ¿cierto que sí? Y es difícil un árbol que no tenga raíz que lleve fruto. Puede ser muy bueno el árbol, pero no va a llevar fruto. Dice, oye, este árbol da mucha hoja, pero a lo mejor la raíz es muy débil, es muy chica. Eso pasa cuando la tierra de repente no es buena y usted planta un árbol. El árbol puede crecer, dar hoja, pero no dar fruto. Puede ser muy bonito en el verano, dar sombra, pero no da fruto. Y no da fruto, ¿sabe por qué? Porque no tiene raíz para tomar los nutrientes de donde está plantado, de esa tierra. Y usted y yo, si no tenemos la palabra en nuestro corazón y echamos raíz en ella, no hay una convicción de ella, hermano, cualquier cosa nos va a sacar y será muy difícil que usted y yo lleguemos a dar fruto. Por eso el apóstol Santiago dice, y el que sea así, dice, inconstante ni espere recibir algo de parte de Dios. Amén. O sea, usted y yo no podemos esperar recibir algo de parte de Dios, hermanos, si no queremos echar raíces en lo que Dios nos habla. Porque la única forma que usted crezca, se desarrolle y lleve fruto, y mucho fruto, es que usted se establezca en lo que Dios le dice. Amén. Se establezca en lo que Dios le dice. Saludamos a todos aquellos que están a través de la radio. Amén, a través de la 105.5 en el dial, así también a través del internet. Mire, todos pasamos y pasaremos por momentos difíciles. Y eso usted lo sabe. Todos en algún momento vamos a enfrentar circunstancias. Más, todos los días enfrentamos diferentes tipos de circunstancias, en diferentes niveles, ¿sí? En diferentes áreas, pero todos pasamos por momentos difíciles, en donde solamente las convicciones y el oír con fe, escúchame bien, nos van a sostener. En donde solamente las convicciones y el oír con fe nos van a sostener. Amén. Y las convicciones del creyente son sus raíces. ¿Cuáles raíces, pastor? La que usted y yo echamos cada día en la palabra que Dios nos habla. Amén. Porque esa palabra viene, ¿sabe para qué? Para sostenerlo. Esa palabra viene para equiparlo, capacitarlo, instruirlo, para que cuando vengan estas situaciones, hermano, nada lo mueva. Usted sea como un árbol plantado. Sí, pero si usted no echa raíces en lo que Dios le habla, si usted no toma lo que Dios le dice y lo lleva a usted, mire, escúchame bien, usted lo lleva convencido a su corazón, o sea, lo recibe con fe, hermano, cualquier cosa nos va a sacar, cualquier cosa te va a mover, cualquier cosa te va a sacar de ese fundamento que Dios coloca cada día y establece en su vida. Amén, pero cuando usted echa raíces, ¿quién lo va a mover de ahí? ¿Sí? Claro, ¿quién lo va a mover de ahí? Nada lo moverá de ahí porque será como un árbol plantado. Usted será como la palmera. Viene el viento, ¿usted sabe lo que pasa con la palmera cuando hay temporales? Esos ciclones quedan todas torcidas, pero un poquito de sol y empiezan a enderezarse otra vez. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque las características de la palmera son sus raíces. Son sus raíces. Una palmera se entrelaza con la otra. Y una con otra se van fortaleciendo y nutriendo. Y así usted y yo debemos ser como la palmera, entrelazarnos unos con otros, nutrirnos unos con otros. El que está más débil, el que está un poquito mejor, le convida de esa agua, le convida de esa fortaleza, le convida de lo que necesita la otra. Y así van creciendo entrelazadas todas juntas y van creciendo fuertemente. Usted y yo necesitamos entonces tener ese tipo de convicción para poder llegar a dar, diga conmigo, mucho fruto. Convicciones que nos sostendrán para no dejarnos mover por los problemas o situaciones que vivimos. Convicciones que llegarán a ser raíces que tendrá el creyente cristiano, para cuando vengan los problemas o situaciones, ellos puedan permanecer como árbol plantado. Porque todo árbol, escúcheme bien, que no tiene raíz, no podrá llegar a dar fruto. Y usted lo sabe, aquí hay gente que vive en el campo, ¿cierto? Un árbol que no tenga raíz, que esté superficial, no va a dar fruto. Nosotros tenemos un cerezo en la casa, pastora, ¿cierto? Y la tierra es malísima, mala trae, como greda. Rellenaron el patio donde arrendamos nosotros. Y hay un cerezo que da 3, 4 cerezas. Ahora último empezó a dar 3, 4 cerezas. Alcanzan a crecer y los pajaritos se las comen. Porque no tiene raíz, no tiene una buena raíz.
La tierra no produce lo que tiene que, ¿me entiende? Lo que tiene que producir, y ese árbol no ha echado raíz, no ha tomado los nutrientes, por eso da hoja, sí, mucha hoja, pero solo hoja. Amén, pero no tiene raíz. Y todo lo que no tenga raíz no puede llevar fruto. Amén, todo aquel que no tenga convicción en lo que Dios le habla, será imposible que pueda llegar fruto, que pueda tener un resultado, hermano, por la palabra que Dios le habla. Amén. Ahora la raíz no es solamente, le coloco esto para poder ir al mensaje. La raíz no es solamente para prosperar o llegar a dar fruto, escúcheme bien, sino para permanecer en lo que hacemos a pesar de las situaciones y los problemas que tengamos. ¿Sí? La raíz no es solamente para llegar a crecer y dar fruto, sino para permanecer. ¿Sí? Porque el árbol puede dar un buen fruto, un lindo fruto, y al otro día estar en el suelo con un temporal. Pero si tiene una buena raíz, no solo da fruto, no solo crece, sino que permanece. Amén. Y eso es lo que usted y yo necesitamos buscar por medio de la palabra de Dios. No solo esas raíces, sino que permanecer. Amén. Permanecer en lo que Dios nos ha dicho. Permanecer en lo que Dios nos habla. Permanecer con convicciones claras, esa raíz en lo que Dios nos dice, para que usted pueda crecer y desarrollarse y llegar a dar el fruto que Dios requiere que usted y yo lleguemos a alcanzar. Sí, porque si usted da buen fruto, ¿qué es lo que es? Diga conmigo, un buen árbol, pastor. Claro, ¿se da cuenta que tiene sentido esto? Si usted da mucho fruto, ¿qué es lo que es? Un buen árbol. Si da poquito fruto, no es que sea malo. No es que sea malo, es que tiene que seguir echando raíz, tiene que seguir estableciéndose. Amén. Si usted se sigue estableciendo y echando raíz, va a llegar a dar un buen fruto. Claro, pero es usted el que se tiene que determinar, usted el que tiene que determinarse a través de la fe, por medio de las convicciones que Dios, por medio de su palabra, cada día coloca en usted. Por eso hay mucha gente que hoy día dice anda bien. ¿Cómo estabas? Oh, pastor, estoy, pero oiga, mire, así. Al otro día usted, ay, ¿cómo está mi hermano? Oiga, no sabe nada. Doble ánimo. Inconstante. ¿Me entiende? Fluctuante como los niños fluctuantes. Hoy día están contentos, al rato están enojados. Y Dios quiere gente que lleve mucho fruto. Que honre su nombre. Claro, porque si usted lleva mucho fruto, muchos llegarán, se acercarán a usted y comerán de ese fruto que usted está dando. Y cumpliremos así el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante la palabra de Dios. Diga conmigo, ¿qué importante es esta palabra, pastor? Claro, porque como es palabra de Dios, es palabra viva. Y es lo que usted y yo necesitamos, ¿sabe para qué? Para poder llegar a ser lo que Dios dice que usted y yo tenemos que ser. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo, que el hombre sin convicciones literalmente es inconstante en todos sus caminos. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre que es inconstante lo es porque no tiene raíces. Lo es porque no tiene convicciones. Ese es el problema. Ayer justo hablábamos con Cristian Camilo y de ahí sale el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos, Dios nos habla en medio de esas conversaciones. Por eso necesitamos entrelazarnos, porque cada uno necesita del otro, somos un cuerpo. Claro, y cuando nos entrelazamos y empezamos a conversar, a colocar a Cristo en medio de nuestras conversaciones, algo extraordinario empieza a ocurrir porque el Espíritu nos empieza a ministrar. Y uno dice, esto es lo que necesito, esto es lo que tengo que buscar y esto es lo que tengo que hacer conforme a lo que Dios me habla. Yo ayer tenía un mensaje hoy día para hoy día y curiosamente nació y fue como que algo tiene que pasar. Amén, porque es el Espíritu el que nos va a guiar. Amén, porque Dios conoce tu necesidad, mi necesidad, y Él también la quiere suplir. Amén, esa es mi convicción con la cual yo le predico a usted. Amén, primero convicción, ¿por qué? Porque yo raíz en la palabra de Dios, porque creo en lo que Dios dice, y de ahí me fortalezco, saco el nutriente, ¿para qué cosa? Para poder enfrentar mis situaciones también. Amén, y de lo que recibo por gracia, también usted recibe por gracia, es dado de gracia. Amén. Decía yo, ¿sabe por qué? Porque el hombre que es inconstante lo es porque no tiene raíces, es porque no tiene convicciones. Y no tiene convicciones porque es un creyente, diga conmigo, emocional. Hoy día sí, mañana no. Hoy, pero si ayer andabas contento, ¿qué te pasó hoy día?
No sé, pero no me hablé. Ay, ayer andaba, pero oiga, dinamita. ¿Por qué? Porque algo sucedió en su alma, en sus emociones. Usted y yo no es que no tengamos emociones. Acuérdese que somos espíritu, tenemos un alma y en el alma radican emociones, pensamientos, voluntad, los sentidos, los pensamientos. Y tenemos un cuerpo. Amén. Pero su alma usted tiene que llevarla sujeta a sus convicciones. A sus convicciones, porque si no lleva su alma, no lleva sus emociones a sus convicciones, usted será inconstante. Por eso cuando David se siente atacado por su alma, le da una orden a su alma, a sus emociones, a sus pensamientos, a sus sentidos. Y le dice, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Le dice, bendice alma mía Jehová. Y no te olvides, le dice, ninguno de sus beneficios. Porque David sabía lo que era sujetar sus emociones a lo que Dios hablaba. Eso es echar raíces, por eso nada lo movía. Y lo seguía su hijo Absalón, era para estar destruido. Era para estar destruido. Imagínese cuando usted discute con sus hijos, ¿cómo se siente usted? Oiga, mal, pues. Mal, y lo único que quiere es restaurar aquello, porque hay algo dentro nuestro que de alguna forma nos hiere tanto allí en el alma. Las emociones quedan, es como un vaivén. Imagínese cómo estaba David y él le da una orden a su alma. ¿Por qué? Porque echaba raíces en lo que Dios le decía, por eso fue capaz de enfrentar al gigante. Porque él su convicción no radicaba en la situación. Sus convicciones no estaban puestas en lo que él veía, estaban puestas en la palabra de Dios. Amén. Por eso él habló no como habló el ejército ni como habló el rey Saúl, habló diferente. Habló con convicción. ¿Y quién es este incircunciso? Hoy te cortaré la cabeza. Convicción. Convicción para enfrentar las situaciones y los problemas que vivimos a diario. Eso es lo que Dios hace con su iglesia, la prepara. La prepara, ¿sabe para qué? Para resistir las acechanzas del enemigo. Y para que usted y yo resistamos esas acechanzas, necesitamos echar raíces en lo que Dios nos habla. Necesitamos, hermano, no solo echar raíces, sino que necesitamos tener convicción en lo que Dios nos dijo. Amén. Tener convicción en lo que Dios nos dijo. Decía yo, y hay gente que no tiene convicciones porque es un creyente emocional, y todo creyente emocional siempre será un creyente inconstante en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque será una persona que no tendrá control sobre sí. Será una persona que no tendrá un control sobre sí mismo. O sea, él tiene la decisión de estar bien o estar mal. ¿Sabía usted que usted decide si está bien o está mal? Usted de repente alguien dice, pero ¿cómo, pastor? Eso lo decide Dios. No, hermano, Dios ya nos proveyó de todo. Ahora es usted el que tiene que tener convicción en lo que Dios le entregó y vivir conforme a la vida que Dios le dio. Que es diferente. Por eso uno dice, es que yo quiero que Dios me saque. Dios no le va a sacar nada, ya lo hizo una vez, fue a la cruz. Y no va a ir a la cruz de nuevo Dios. Jesús no va a ir de nuevo, es usted el que tiene que morir cada día. Es usted el que tiene que morir cada día a sus pasiones, a sus sentimientos, a lo que usted tiene. ¿Para qué cosa? Para echar mano de sus convicciones. Para echar mano de sus convicciones, porque si usted echa mano de sus convicciones, déjeme decirle una cosa, seguirá plantando cada día. Seguirá plantando cada día y a lo mejor no se va a ver el crecimiento de afuera en usted, pero va a crecer, dice la Biblia, así como crecen los huesos en la mujer encinta. Nadie sabe cómo crecen, pero así es la obra de Dios. Amén, así es la obra de Dios. O sea, algo poderoso, glorioso va a ocurrir en usted. Y quizás afuera todos lo van a mirar como nada, como raro. Pero déjeme decirle una cosa, dentro suyo van a estar los nutrientes que usted necesita para ser ese hombre y esa mujer de Dios que Dios necesita aquí en la tierra que usted sea. Amén. Claro, ya usted no va a decir, no, voy a ir allí. No, voy a orar en el nombre del Señor. Usted ya no va a decir, no, voy a llamar al pastor para que le tome la confesión de fe. Usted va a decir, no, si esta labor Dios también me la dio a mí. Convicción de lo que Dios puso en nosotros. Convicción de poder. ¿Por qué? Porque si no será una persona que no tendrá control sobre sí, no lo tendrá, porque será una persona controlada por sus emociones. Toda persona que es controlada por sus emociones es una persona inconstante. Y dice la Biblia que es inconstante en todo, no en algunas cosas, en todo. Y usted y yo somos llamados a no ser gente inconstante, sino a ser un buen árbol, a plantarnos. Amén. Si usted se planta, ¿qué va a llegar a dar? Buen fruto. Pero si usted es una persona emocional, hoy día estará aquí, mañana estará allá.
¿Sí? Y el que sea así, dice Santiago, ni espere recibir algo de parte de Dios. O sea, necesitamos, diga conmigo, echar raíces en la palabra de Dios. Claro, echar raíces, tener raíces en la palabra de Dios es tener convicción. Las raíces son convicciones en el creyente. Decía yo, y no lo tendrá porque será una persona con emoción. Entonces una persona inconstante lo es. Lo es porque es una persona que está falto o bien no tiene convicciones. Y una persona sin convicciones es una persona sin raíces. Una persona sin convicciones es una persona sin raíces. Y la persona que no tiene raíz, ya le dije, cualquier cosa lo mueve. Trate de mover un árbol antiguo que está ahí, sáquelo. A ver, no lo saca, hermano, ni con una máquina. Porque ese árbol sabe lo que tiene, dónde está su fuerza, en sus raíces. ¿Sabe dónde está su fuerza? En sus raíces. ¿Por qué? Porque se alimenta de los nutrientes de la tierra. Un cristiano que tenga convicciones, sáquelo de sus convicciones. Muévalo de ahí, po. No lo mueve. Y no lo mueve porque sea testarudo. Lo mueve porque tiene una confianza en algo mayor, en lo que le da los nutrientes para fortalecerse cada día, para tener convicciones cada día. Por eso usted necesita establecerse. Diga conmigo, establecerme. Claro, establecerse y establecerse en lo que Dios demanda, en lo que Dios requiere que usted y yo nos establezcamos, nos plantemos. Y es en su palabra. Amén. Porque si no será una persona emocional. Claro, buscará lo que quiere oír, pero no lo que Dios requiere. ¿Me está escuchando? Buscará lo que quiere oír, pero no lo que Dios requiere. Hoy día hay mucha gente fuera del evangelio porque buscaba lo que quería oír y en el momento que fue confrontado, no le gustó. El árbol se torció, cayó. ¿Sabe por qué? Porque nunca le enseñaron esas raíces. Nunca le enseñaron esas raíces. ¡Oh, qué lindo esto, qué hermoso esto! Pero cuando vino el viento, vino las olas, golpearon y por haber construido en la arena, haber echado raíces en la arena, el viento lo sacó, desarmó su casa. Más el que construyó en la roca, el que echó raíces en la palabra de Dios, ¿qué pasó? El mismo viento, las mismas aguas golpearon también sobre él, pero permaneció. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Y la diferencia la va a marcar usted. Sus convicciones van a marcar la diferencia en cómo usted va a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Sus convicciones, no las de otro, las suyas. Amén. Por eso la palabra viene, dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios, por la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, lo que usted está haciendo es recibir nutrientes a esa fe. Está recibiendo nutrientes, ¿sabe para qué? Para que sus raíces se fortalezcan y sigan creciendo. Cuando usted oye la palabra de Dios, lo que usted está recibiendo, ¿sabe lo que es? Son convicciones. Para que cuando venga la situación usted diga, no, si Dios lo dijo, Dios lo hace. Claro, para que cuando le toque enfrentar algo que va a ser difícil, que lo más probable todo enfrentemos. Usted pueda decir, no, Dios a mí ya me lo dijo. Dios a mí ya me habló, no lo veo, pero lo creo. Amén, y lo creo porque hay algo dentro mío, el nutriente. El nutriente que me dice, no. Hay algo dentro mío que me dice que lo que no va a ser lo que el hombre dijo que no, Dios ya dijo que sí. Y eso a usted lo va a hacer permanecer, hermano, en lo que Dios le habló. Eso lo va a hacer permanecer en el lugar donde Dios lo siembra. Porque es esa palabra la que nos da crecimiento. Es esa palabra la que nos lleva al desarrollo. Es esa palabra la que te lleva a ti a alcanzar un buen fruto. Vamos a ir al mensaje. Vamos al libro de Juan. Mire, termino aquí. Dice, y la razón es que la persona emocional es inconstante, le decía. Es inconstante y siempre abandona lo que empieza. Por eso cuesta mucho que esa persona sea confiable. ¿Y por qué le digo esto? No porque no tengamos emociones. Todos tenemos emociones. Ya le dije, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y en el alma radica todo lo que es emoción, sentido, voluntad, pensamiento. Ya tenemos un alma, le decía, y vivimos en un cuerpo. Pero si usted quiere llegar a raizarse, tendrá que llevar sus emociones a sujetarlas a sus convicciones. Si usted quiere ser como un árbol plantado, va a tener que llevar sus emociones, no que no las tenga, ojo. No quiero que me malinterprete, todos las tenemos, pero tenemos que sujetarlas a nuestras convicciones. Amén. Le puse por ejemplo recién a David cuando dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Cómo estaba David? Mal. Absalón lo seguía. Su hijo le había quitado el reino, tomó sus esposas.
quería matar a su padre, estaba muy... Pero aún así, David se da cuenta y dice, no, aquí hay algo que no está bien. Convicción. Y dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides, le dice, no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, hay beneficios cuando usted se establece en la palabra. Amén. Hay beneficios cuando usted y yo nos establecemos en la palabra. Decía que si queremos llegar a raizarnos necesitamos llevar nuestras emociones sujetas a nuestras convicciones. Si queremos también llevar fruto y mucho fruto. Es por eso que solo el que tiene raíz tiene el poder de crecer. Diga conmigo, necesito esas raíces. Decíamos que sus raíces son sus convicciones. Poníamos por ejemplo el árbol. Amén, son sus convicciones. Y todo aquel que tiene raíz tiene el poder de crecer. Todo aquel que tiene convicciones tiene el poder de desarrollarse. Por eso que si usted no se planta, usted no tiene convicciones, va a ser como un niño. El niño, usted sabe que le habla, el niño le cree hoy día, le cree ahora, pero después el niño está reclamando por lo mismo porque es niño. Pero cuando usted crece, se desarrolla, esas convicciones no lo mueven. Dice, no, yo voy a esperar en Jehová. No, yo voy a esperar en Dios. No, yo voy a hacer lo que Dios demanda. No, yo sé que Dios me trae mi respuesta. O sea, usted va a esperar conforme a lo que usted creyó. ¿Por qué? Porque hay convicción. Amén. Y esa convicción está basada en la palabra de Dios. Allí está su nutriente. Por eso usted ese raíces ahí. Amén. Ese raíces ahí. No andemos tomando lo que vuela. Esto parece que es para mí, esto me gustó y esto no. No, establezcámonos. Amén. Y usted va a crecer y se va a dar cuenta, que hay un tremendo potencial en usted que Dios quiere sacar, pero que usted tiene que desarrollar. Amén. Por eso necesitamos plantarnos en la palabra de Dios y en lo que Dios nos habla, porque son las raíces de todo creyente cristiano las que nos hacen permanecer en nuestras convicciones. Vamos al libro de Juan capítulo 15, verso 4 al 7. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Mire, le dije todo, literalmente le hablé del mensaje. Pero aquí está escrito lo que yo le estoy hablando hoy día. Amén, raíces. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Dice, permaneced en mí, hablando Jesús a sus discípulos. Y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Habla de convicción. ¿Ya? Habla de determinación y de convicción. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, usted no puede ser productivo si no se planta en la palabra de Dios. Amén. Usted no puede ser productivo. Usted no llegará a producir lo que Dios necesita que usted produzca. Si usted y yo no permanecemos en Él y no echamos raíz en su palabra, no hay convicción en lo que Dios nos habla. Verso 5, ¿por qué? Jesús dijo, porque yo soy la vid verdadera. Dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, escúcheme bien, el que permanece en mí son dos cosas. Porque se acuerda que le he estado hablando mensaje atrás. Muchos creen en Dios, pero no creen en su poder. O sea, permanecen en él, pero no quieren que Dios permanezca en ellos. Convicción. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, mire, le dice, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Si nosotros no echamos raíz en la palabra de Dios, no hay convicción en ella, nada sucederá. Ni por más que busquemos, querramos, esperemos, hermano, nada sucederá. Porque esta palabra habla de convicción y de determinación. ¿Sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Nos da la razón. Y es poderoso, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Verso siguiente. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a suceder? Se va a secar. Va a ser inconstante. Hoy día sí, mañana no. Hoy día estoy contento, mañana estoy enojado. ¿Sí? Doble ánimo. ¿Por qué? Porque si usted permanece en esa vida, hermano, de allí viene todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Sabe para qué? Para ser hombres y mujeres determinados en lo que Dios nos dice. Usted ya no va a vivir conforme al tiempo. Usted no va a decir, hoy día mire que está feo el día. No. Usted sabrá que después de esas nubes feas
el sol sigue ahí. ¿O no? Claro, eso es convicción. Usted sabe que el tiempo, la tormenta no dura todo el año. ¿Sí? Y el sol sale tal cual como sale todos los días. Lo que pasa es que las nubes cubren el sol. Las nubes llenas de agua cubren la luz, se nubla todo y empieza a caer agua, empieza el mal tiempo. Pero el sol no se mueve de ahí. ¿Ya? Nuestro Dios no se mueve cuando usted tiene problemas, no es que no esté. Él sigue ahí. Lo que pasa es que las situaciones no nos permiten verlo a Él. Y es por eso que tú y yo necesitamos convicciones a raíz, porque no vivirás conforme a lo que ves. No vivirás conforme a lo que está sucediendo, vivirás conforme a lo que ya hay en ti, a las convicciones que tú tienes, a las raíces que has echado en la palabra de Dios. Amén. El que en mí no permanece, ¿qué le sucede? Será echado fuera, dice, como pámpano. Y todo aquel que es echado afuera, que es apartado de Dios, se seca, no tiene vida. Dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Y este verso es poderoso, dice, si permanecéis en mí, una cosa. Y lo segundo, aquí habla de convicción y echar raíces, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, no es solo permanecer en Él, sino que la palabra, hermano, permanezca en ti. Porque tú puedes permanecer en Él y no dar fruto. Pero si la palabra permanece en ti, porque es ella la que te lleva a alcanzar ese fruto. ¿Me entiendes? No es solo creer en Dios. Hoy día hay mucha gente que cree en Dios, pero la palabra no permanece en ellos. Por eso, hermano, inconstante o no crecen espiritualmente. Y aquí Jesús dice claramente, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, ahora mire lo que dice, diga conmigo el beneficio. Claro, hay beneficios cuando esas raíces en la palabra de Dios. Hay beneficios cuando tú respondes a ella. Hay beneficios cuando hay convicción en ella. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. ¿Por qué, hermano? Te digo, porque hay cosas que no se sueltan en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque creemos en Dios, pero sus palabras no permanecen en nosotros. No echamos raíces en lo que usted y yo creemos. No hay convicción en lo que Dios nos habla. No ponemos en práctica lo que Dios nos enseña. Cuando Dios lo que nos enseña es para que tú lo oigas, lo guardes y lo pongas en práctica. Porque así cosas sucederán que tú y yo no podemos alcanzar naturalmente. Por eso la importancia de permanecer en Él. Escucha bien. Y sujetarme a lo que Dios me habla. Obedecer lo que Dios me dice. Pastor, es que mire, esto es lo que yo pienso. Lleva tus pensamientos a la voluntad de Él, para que ya sean sus palabras las que permanecen en ti y no tus palabras. Para que ya sean sus pensamientos y no mis pensamientos los que me van a llevar a hacer la voluntad. Porque si no, dice claramente, y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso la importancia, diga conmigo, de plantarme. La importancia, hermano, de plantarme, la importancia de tener una palabra cada día. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para poder crecer, desarrollarme y alcanzar lo que Dios quiere de mí. Claro. Si no, vamos a ser inconstantes, hermano. Vamos a buscar lo que nos gusta en el plato. Pero esto no me gustó. Esto tampoco. Esto me voy a comer nomás, pastor, porque esto me gusta. No. Serás inconstante. Cuando usted, el niño, usted lo educa y le enseña correctamente, el niño sabe lo que empieza a hacer, a crecer con convicciones. Y cuando tiene que enfrentar algo, dice, no, yo sé lo que tengo que hacer, y ya no da vuelta en el plato, se lo come aunque no le guste. ¿Sabe por qué? Porque fue enseñado. Nosotros bien, es lindo que cosas sucedan en la iglesia. Es lindo, hermano, el poder, la manifestación de Dios. Es lindo, hermano, profetizar. Es lindo, hermano, y poderoso hablar en lengua. Nos edificamos. Pero más importante es obedecer lo que Dios establece para que tú crezcas, te desarrolles y lleves fruto. Claro.
Porque hoy día hay gente que habla lengua y habla otras lenguas también. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Me entiendes? Pero es diferente a cuando tú permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti. ¿Sabes por qué? Porque no hay imposibles para aquellos. No hay imposibles. ¿Sabe por qué? Porque Dios le hace las cosas posibles. Por eso dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, hay beneficios cuando nos plantamos en lo que Dios nos dice. Hay beneficios cuando usted y yo nos plantamos en lo que Dios nos habla. Lo primero, trae crecimiento. Y tu crecimiento quizás no se va a ver exteriormente, pero porque la palabra lo primero que hace es que tú eches raíces. Lo primero que hace, se lo dije al principio, lo hace crecer por dentro. Y después se empieza a notar exteriormente. Claro, porque algo pasó en usted. Algo sucedió. Por eso hay cosas que después en el exterior se empiezan a notar. ¿Por qué? Porque la palabra usted no lo deja estéril. La palabra usted lo hace dar mucho fruto. Claro, lo hace dar mucho fruto. Por eso hay cosas que empiezan a suceder y usted está inquieto. Le dice: ¿cómo no hay yo cómo conversar? No hay yo qué hacer. ¿Cómo le digo al pastor que quiero hacer algo? ¿Sabe por qué? Porque algo empezó a suceder primero en su interior, que fue manifiesto en su exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si permanecéis en mí, eso es algo que solo usted, que está en su interior. Pero después dice: y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, algo se va a empezar a notar cuando eso ocurre. Pero el principio es que usted permanezca en Él. Es que usted permanezca en Él para que Dios también y su palabra pueda permanecer en ustedes. ¿Por qué Jesús dice permanecer en mí? Porque cuando permaneces en Él hay recompensas. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando permaneces en Él hay recompensas, y el echar raíces en su palabra nos traerá frutos. Nos traerá frutos. Por eso David decía: hoy es mejor un día en tu presencia, en tus atrios, que 1000. Ese conocía los frutos. Ese conocía los beneficios. Por eso le decía a su alma: no olviden ninguno de sus beneficios. En medio de sus circunstancias le daba orden a su alma, a sus emociones, a sus pensamientos. ¿Cuántos hoy día se dejaron llevar por sus emociones, por sus pensamientos? Por eso quizás hoy día no están acá. Y usted dirá: pastor, le está dando a los que... No, es que es verdad. Porque el que se determina, se determina. Amén. El que se determina dice: este es mi Dios y a este yo voy a adorar, a este yo voy a servir, porque Él es digno de ser honrado y exaltado. ¿Sí? ¿Y eso es por qué? Porque usted permanece en Él y la voluntad de Él también en usted. ¿Sí? Y las raíces son las convicciones que nos sostienen, o que sostienen tu vida y mi vida en los momentos difíciles. La raíz es lo que sostiene al árbol cuando viene el viento. La raíz es lo que sostiene al árbol cuando algo sucede. Y usted y yo son las raíces, son nuestras convicciones las que nos sostienen cuando vienen las situaciones o los problemas difíciles. Cuando usted dice: ¿qué voy a hacer ahora? La raíz que usted ha echado en la palabra de Dios, mire lo que va a hacer: lo alimentará usted con los nutrientes, con la revelación, con la respuesta de Dios para salir de esas situaciones. ¿Sabe por qué? Porque usted permaneció en Él. Y si permaneció en Él, la garantía es que Él permanecerá en nosotros. Él permanecerá en nosotros. Y si Él está en nosotros, hermano, no puede haber pérdida. No puede haber pérdida. Porque todos pasamos o pasaremos, le decía, por momentos difíciles. Momentos en donde solo las convicciones nos sostendrán. ¿Para qué cosa? Para no dejarnos llevar por lo que vivamos o enfrentamos. Por eso dijo Jesús, versos 4 y 5, dijo: permanecer en mí y yo en vosotros. Aquí está hablando de convicciones, está hablando de esas raíces. ¿Por qué? Porque dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. ¿Sí? Convicciones, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tampoco usted lo podrá hacer. Si usted y yo no permanecemos, no echamos raíces en lo que Dios nos habla, no tenemos convicciones en lo que Dios nos ha dicho. Dijo Jesús: si no permanecéis en mí. Y Jesús también nos dio una razón poderosa, le decía, para hacerlo, y dijo: yo soy la vid.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, hay algo poderosísimo para que usted y yo permanezcamos en Él. Él es la fuente de todo lo que usted y yo necesitamos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Jesús dijo, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él. Si la palabra de Dios permanece en ti, se va a notar, hermano. Si la palabra de Dios permanece en ti, es porque tú has permanecido en él. Y se va a notar. ¿Sabes por qué se va a notar? Porque Dios va a ir añadiendo. Dios va a ir, déjame decirte una cosa, va a ir dándote un crecimiento. Y ese crecimiento te va a llevar a buscar a Dios, a no parar de hablar a Dios, a no parar de pensar en Él. Vas a estar haciendo tus cosas y va a anhelar tu corazón, tu alma, acercarte cada día a Él. Claro, adorar su presencia. Muchos de nosotros decimos, pastor, vengo a la iglesia a buscar presencia. No, esa está dentro de ti. Esa está dentro suya a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo una cosa, el bautismo del Espíritu Santo es otra. Amén, pero el Espíritu Santo nos fue dado. Acuérdese, les conviene que yo me vaya porque mi Padre enviará otro consolador, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea, ese está en ti. El problema es que usted muchas veces lo tiene y otras veces lo quiere sacar. Claro, Él dice que Él viene a ser morada en usted, en mí, no en Él, en mí y también en Él. ¿Sí? Entonces usted no va a andar buscando pajaritos que vuelan. Usted va a avivar lo que Dios puso en usted. Y donde quiera que usted esté, allí va a venir la presencia de Dios. Allí se va a activar, la presencia de Dios. Allí el Espíritu Santo empezará a darle claridad en medio de lo que usted vive y enfrenta. ¿Sabe por qué? Porque usted permaneció en Él. Claro, y como permaneció en Él, usted se acordó que la palabra de Dios también está en usted. Y usted va a decir, no, voy a llamar a mi pastor, pero primero voy a adorar a Dios. Claro, voy a llamar a mi pastor, pero voy a buscar dirección de Dios. Eso es. Y así el Espíritu los guiará. ¿Sabe qué los guiará? Por el camino correcto. Por el camino de verdad, por el camino de justicia. Amén. Claro, si usted permanece en Dios, déjeme decirle una cosa, usted nunca errará el camino. ¿Sabe por qué? Porque tiene una dirección. La palabra de Dios también permanecerá en usted. Y si hay algo que a usted le da dirección y a mí, es la palabra de Dios. Entonces decíamos, es imposible ser productivo en el reino de Dios si su palabra no está en nosotros. Y si usted no echa raíces en ella también. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y para que todo árbol crezca y eche raíz, primero se tiene que plantar una semilla. ¿O no? Usted no puede esperar que un árbol crezca si no plantó nada. ¿Ya? Y una característica poderosa de la semilla es que cuando es echada en tierra, primero crece hacia abajo. Primero crece hacia abajo. Dice que toda semilla tiene que germinar, morir para poder germinar, ¿o no? ¿Sí? Claro, primero crece hacia abajo y de ahí crece hacia arriba, de ahí asoma hacia arriba. Todo ese tiempo que usted no la ve crecer, que no ve nada, parece que nada sale. Esa semilla está en tierra, creciendo, tomando fuerza, donde usted no ve, echando raíz. Y de repente algo brotó. Y así como brota para arriba, crece también hacia abajo. Amén, pero primero crece hacia abajo. Así es la palabra de Dios en usted. Lo primero que hace la palabra de Dios en usted es caer en su corazón, que representa la tierra. Y lo primero que empieza a hacer es traer convicción allí. ¿Sabe para qué? Para después esa convicción que está dentro suyo se empieza a manifestar fuera suyo. Esa convicción que está dentro de usted, que creció y empezó a crecer, a echar raíz, ya se empezó después a notar en el exterior suyo. ¿Por qué se empezó a notar en el exterior suyo? Porque cayó en una tierra en la cual Dios la hizo productiva. Lo primero que hace una semilla en la tierra es echar raíces, y espiritualmente de la misma forma Dios hace con cada vez que nos siembra su palabra. Nos lleva a echar raíces. Escúcheme bien, nos lleva a echar raíces porque a Dios no le gusta la gente inconstante, porque el que es inconstante no lleva fruto porque no tiene raíz. Claro, por eso cualquier cosa la ahoga. Y yo te digo hoy día que las situaciones, las circunstancias, los problemas, lo que vivamos, enfrentemos en este tiempo, que no ahoguen lo que Dios ha puesto en ti. Permanece en Él. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que Dios ha hablado.
Si esa palabra permanece en ti, hermano, pase lo que pase, no va a importar la temporada, el tiempo, la circunstancia, el ambiente. Tú vas a dar mucho fruto. Porque ya no dependes del clima ni de las situaciones, tú dependes de lo que Dios te ha dicho y la confianza que tú has puesto en lo que Dios te ha hablado. Por eso una persona lleva fruto, no por la circunstancia. La semilla natural está regida por el clima, por lo que usted coloque en la tierra para que pueda producir. La semilla espiritual no está regida por nada, solo por la voluntad y la eterna y soberana voluntad de Dios. Claro. Por eso solo el que tiene raíz, solo el que tiene convicciones tendrá la determinación de permanecer en Él y en su palabra pase lo que pase. El apóstol Santiago dijo tan categóricamente que el que es inconstante ni espera recibir algo de parte de Dios. Entonces me conviene plantarme. Me conviene decir, no, esta es la palabra que yo necesito. Claro, me conviene decir, esta palabra es para mí, la voy a atesorar, la voy a guardar y la voy a poner por obra. Porque sé que si la pongo por obra, esta palabra traerá beneficio a mi vida. Esta palabra me llevará a crecer, a desarrollarme y a dar lo que Dios quiere que yo dé, mucho fruto. Por eso es importante saber que todo lo que usted escucha, escúchame bien, es una semilla. Mire qué importante lo que voy a tocar aquí. Sea bueno o sea malo lo que usted escucha, cuando aquello entra a su corazón, entrará como una semilla, por lo cual en su momento desarrollará también una raíz. Porque hay gente que hasta el día de hoy sufre de miedo, de muchas situaciones. Porque hay gente que hasta el día de hoy no se valora a sí mismo. Porque hay gente que hasta el día de hoy no tiene amor propio por él mismo, por ella misma. ¿Sabe por qué? Porque de alguna forma siempre se le menoscabó, siempre se le dijo, tú no vas a hacer esto, va a ser imposible que tú llegues a esto, tú no vas a hacer nada, tú esto otro. Hay mucha gente que creció así. A mí mi padre me decía, no, tú cuando yo esté lejos de ti, yo me aparte de ti o tú te vayas, tú no vas a poder hacer nada. Siempre fue eso, siempre fue como aquello. Y esas son semillas que no son buenas. Pero que cuando tú dejas entrar a tu corazón van a traer raíces de amargura, van a traer falta de perdón. Hermano, tú vas a crecer así y lo único que te puede liberar de aquello es la palabra viva de Dios. Lo único que puede cambiar la semilla, abonar nuevamente tu tierra, es lo que Dios hizo por medio de Cristo y en la cruz. Por eso hay mucha gente que poner cuidado con lo que usted habla. Tenemos que poner cuidado con lo que le hablamos a nuestros hijos, porque son semillas que están cayendo en la tierra, en sus corazones. Y cuando usted le habla a ellos, no habla bendición. La Biblia es clara, dice que usted habla maldición. Claro, y los niños crecen. Hoy día hay mucha gente que creció con muchas cosas. Hoy día hay hombres, mujeres que necesitan ser libres por la palabra de Dios, por el conocimiento, por la verdad de Cristo. Necesitan ser libres. ¿Sabe por qué? Porque crecieron con raíces de amargura. Crecieron con un corazón herido, por eso les cuesta, no pueden creer ellos que Dios tiene algo mucho mayor para su vida. Les cuesta ser constantes, son inconstantes. ¿Sabe por qué? Porque siempre les enseñaron, les dijeron que no iban a llegar a nada. Pero es diferente a cuando hay convicción. Un día Dios llegó a mi vida, un día yo le creí a Dios y Dios cambió mi linaje. Cambió mi descendencia. Claro, Dios me hizo pueblo santo. Dios me puso me dio su ADN. Algo cambió en mi vida. Algo sucedió en mi vida y yo dije, no. Yo anulo todo aquello que me dijeron porque yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. Y cuando lo empecé a creer, lo empecé a ver. Cuando lo empecé a creer, lo empecé a visionar. Hermano, y ya no caminé para lo que me maldecía, caminé para lo que me bendecía. Por eso es importante permanecer, que Cristo permanezca en nosotros y su palabra también. ¿Sabes por qué? Porque de ti saldrá bendición. De ti saldrá bendición porque hay bendición en tu vida. ¿Y por qué la hay? Porque tú te determinaste a echar raíces no en lo que pensaba, en lo que vivía, sino que en lo que Dios hizo en tu vida. Y como Él lo hizo en tu vida, ahora eso permanece en ti. Como permanece en ti, de ti también sale lo que Dios puso en ti. La amargura es una raíz que creció en una persona porque en su corazón cayeron semillas, cayeron palabras que hirieron. ¿Y qué producieron esas palabras ahí? Producieron heridas y falta de perdón. Por eso hoy día hay gente que le cuesta perdonar.
Le cuesta perdonar. Dice, no, si él no viene a mí, yo no lo perdono. Él me lo hizo. Le cuesta, ¿sabe por qué? Porque de alguna forma de niños fueron heridos allí. Fueron heridos allí, hermanos cristianos, hermanos evangélicos en la iglesia con falta de perdón. ¿Sabe por qué? Porque no está esta palabra en ellos. No está esta palabra en ellos. No han entendido que cuando Cristo llegó a su vida, lo primero que hizo Él fue perdonar. Quitar lo que el hombre no podía quitar de ellos. Un acta condenatoria sobre su vida, sobre mi vida. Pero el daño, las heridas que se provocaron desde niño, no la han podido sanar porque todavía no se revela Cristo allí en el corazón. Cuando se revela el amor de Cristo, hermano, hay un cambio rotundo. Usted dice, no, yo sé lo que me pasó, yo sé lo que viví y yo no puedo transferir eso a mi generación. ¿Sabe por qué? Porque algo se le reveló a usted. Se le reveló el amor de Cristo. Y como se le reveló, usted empieza a permanecer en Él ahora. Usted ya no permanece ni piensa en lo que le dijeron. Usted piensa en lo que Dios le habla. Permanece en lo que Dios le dice. Claro, y sus palabras también empiezan a operar a través de usted. Por eso después cuando usted va a orar, dice, Señor, aquí estoy. Dios dice, este es mi hijo. Claro, y usted y yo empezamos a orar a Dios, a clamar a Dios, y Dios empieza a orar a través de su oración. Porque hay poder en ella. Porque hay poder en ella. Por eso hay que tener cuidado en lo que puedan estar sembrando también en su corazón. Ponga cuidado en lo que siembren en su corazón, guárdelo para el Señor. Si es malo, cierre su corazón a ello, cubra su vida y bendiga a usted también. Porque eso estará haciendo, ¿sabe qué? Que su corazón esté cubierto por causa de que usted permanece en Dios. Y por causa de que las palabras de Dios también permanecen en usted. ¿Y por qué permanecen? Porque usted tiene convicciones, tiene raíces. Amén. Por eso que hay gente hoy día todavía con 50 años en la iglesia y písele el dedo chico. Písele el callito el dedo chico. ¡Ah, hermana! Y después no la puede ver. Y no se asuste porque es verdad, hay gente que se enoja porque no la saluda. ¿O no? Hay gente que se enoja porque no la saluda. No me saluda el pastor, no voy más. Y a veces el pastor no haya cómo hacerlo, va a multiplicar, saludar a todos. ¿Me entiende? Y eso es ¿por qué? Porque hay heridas que son de antes. No es algo de esa ocasión ahí. Hay heridas, de alguna manera tuvieron una mala experiencia en otra iglesia, en otro lugar, con otra gente, otro hermano, otro pastor, no sé. Pero algo pasó que no sanó, por eso todavía se rozó esa herida y empezó a botar, empezó a sacar lo que no estaba al aire, lo que no estaba a la vista, lo que estaba debajo de esa cicatriz. Si siembran amargura, echará raíces de amargura. Si le siembran a usted amargura, echará raíces de amargura. Y la Biblia dice que esas raíces lo contaminarán. En cambio, la palabra de Dios es una semilla que Dios siembra en nosotros y esa semilla tiene el poder de producir en nuestras vidas cosas sobrenaturales. Por eso dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Mire, aquí ya casi terminando. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y cuántas cosas hay en nuestra vida que anhelamos que sucedan? ¿Cuántas cosas necesitamos que el hombre no las pueda hacer? Cuando dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuántos de nosotros necesitamos respuesta? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos que cosas sucedan en nuestras vidas que el hombre ya no puede hacer? Y que nosotros aún sirviendo a Dios no las podemos alcanzar. ¿Sabe por qué? Solamente por estos dos motivos. Porque dice claro Jesús, no permanecemos en Él, o sea, no hay una convicción. El no permanecer en Él no es que usted no crea en Él, es que no hay convicción. No hay convicción en lo que Dios puede hacer. Por eso dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Son dos cosas. Convicción, para que la palabra permanezca en ti, es porque hay una convicción de lo que Dios te dijo. A mí cuando alguien me dice, no, pastor, ¿sabe qué? Mañana va a pasar tal cosa y yo sé que va a suceder. No, yo estoy convencido y me estoy acordando que algo va a pasar mañana. Esas palabras permanecieron en mí. Pero cuando no hay convicción, usted ni se acuerda lo que Dios le habló. ¿Dónde estuvo el mensaje? Oye, no sé, no me acuerdo. ¿Y de qué se habló? O sea, en realidad, mira, no sé, parece. Porque no se recibió con convicción. Al no recibirse con convicción, usted no se plantó en esa palabra. Vino el malo, dice la Biblia, y se la robó. Por eso no nos acordamos, no sabemos qué pasó. Amén. Y Dios no habló, ¿sabe para qué? Porque Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas que todavía usted y yo no hemos podido alcanzar. Claro, por eso la importancia de aquello. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, aunque no se dé cuenta, algo pasa adentro de esa persona. Claro, algo pasa. ¿Y sabe por qué? Romanos dice que porque la fe viene por el oír.
Algo pasa cuando usted está aquí en este lugar oyendo palabra. Algo sucede. ¿Sabe por qué? Porque está oyendo, y como usted está oyendo, hay algo poderoso que está viniendo a usted. Convicción está viniendo a usted, porque la fe viene por el oír, y el oír, dice Romanos 10:17, por la palabra de Dios. Entonces, cada vez que alguien oye la palabra, cada vez que alguien oye la palabra de Dios, algo se está activando dentro de aquella persona. Y yo declaro en el nombre del Señor que a través de esta palabra algo se activará en usted. Y usted empezará a comprender que hay cosas que no se han soltado, porque hay dos requisitos en los cuales Jesús nos enseña en este día. Hay dos principios en no solo permanecer en Él. Porque hoy día usted le habla y todo le dice, sí, yo permanezco, yo creo en Dios. La pregunta es, ¿hay convicción en lo que Dios te dijo? ¿La palabra permanece en ti? Porque si permanece en ti, esa palabra, ¿sabe lo que está haciendo? Entiéndame esto, lo está haciendo echar raíz. Está trayendo convicción en usted para que usted no sea movido por las situaciones. Y se activa porque usted está oyendo una palabra que tiene el poder de hacer detonar la fe. Que tiene el poder de hacer detonar la fe que ya usted tiene, porque todos nacemos o se nos asignó una medida de fe conforme a lo que dice la Escritura. Ese poder tiene la palabra de hacer detonar cada día esa medida de fe que te es colocada. Cuando usted oye palabras, la fe viene fe, usted está fortaleciendo su fe. Y cada vez que oye palabra, esa misma palabra que viene nuevamente está haciendo detonar su fe. Por eso usted crece. Usted no amontona fe, porque de nada sirve amontonar fe. Y la fe no es para amontonarla, es para usarla, es para activarla, es para que usted y yo podamos vivir conforme al diseño de Dios. El justo por su fe vivirá. Para eso es la fe, para que usted y yo vivamos conforme a lo que Dios establece y no conforme a las situaciones que enfrentamos. Póngase en pie, por favor. Esa medida de fe no se activará en nosotros, sino solamente por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso cuando usted oye la palabra de Dios, usted cobra fuerza. Pastor, ¿sabe qué? Oiga, no sé, llegué tan mal, pero algo sucedió, no sé, pero algo pasa dentro mío, algo sé. Usted cobra fuerza. A lo mejor usted no lo entiende, pero como la palabra es viva, está operando en usted. Usted quizás no lo puede entender, pues no sé qué me pasó, pero le pasó. Claro, le pasó. Pero ¿cómo le sucedió? ¿Sabe por qué? Porque mientras estamos hablando de esa palabra de fe, el Espíritu, dice la Biblia, está obrando en medio de este lugar. Por eso yo a usted no necesito convencerlo. A usted necesito hablarle. Y el Espíritu, dice la Biblia, el que va a traer convencimiento de verdad. O sea, a cada uno nos va a asignar la parte que necesitamos. Amén. Y será conforme a nuestra necesidad. Claro, cuando usted oye la palabra de Dios, usted cobra fuerza, usted cobra ánimo, porque Cristo es la vid verdadera, dijo. Porque Él es la vid, Él es la fuente. Por eso usted cobra fuerza y usted cobra ánimo, porque lo que hizo la palabra de Dios en usted, al escucharla, fue detonar esa medida de fe que Dios puso dentro de cada uno de nosotros. Fue detonar esa medida de fe. Ni usted sabía que había algo dentro suyo, pero la palabra, ¿sabe lo que hizo? Trajo poder, trajo fortaleza, trajo más fe y activó lo poco que había en usted. Amén. Porque puede haber habido poco, porque usted no necesita un camión de fe. Señor, auméntame mi fe. Estaría pidiendo como los discípulos. Y estaríamos pidiendo mal. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos buscando acumular fe en vez de usar la poca fe que tenemos. Porque usted no necesita mucha fe para que Dios obre. Usted necesita tener fe nada más. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Si tuvierais fe, le dijo a los que estaban pidiendo más fe, del porte del grano, le dijo, de la semilla de mostaza, le diría, y a este monta el problema. O sea, lo que ellos querían era más fe, porque su confianza estaba en todas las cosas, estaba en lo que podían ver y no en lo que podían creer. Jesús le dijo, si creyeran, le dijo, si tuvieran fe, le dijo, le dirían al monte, y lo que ustedes digan les sería hecho. Amén. ¿Qué necesitamos entonces? Permanecer en esta palabra. Necesitamos permanecer en ella. Permanecer en ella y que, permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en usted. Porque si es así, hermano, mire, es clarito lo que dice Jesús. No habló de fe. Dijo, todo lo que pidiere, escúcheme bien, dijo, todo lo que pidiere será hecho, porque usted no necesita pedir fe, usted necesita permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en usted. Y dice que eso solo, la fe viene solita por el oír. Viene por esa palabra que permanece en usted.
Es que usted busca permanecer. Viene solita, y por eso que cuando usted ejecuta algo pasa, no sabe qué pasó, sabe que pastor, mire, me dio tantas cosas, no sé, pero algo me dijo que orara por él, oré por él y me llamó, me dijo, ¿estaba bien? ¿Usted no sabe cómo lo hizo? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque no lo hizo usted, lo hizo Dios, pero a través de usted lo necesitaba usted, justamente para usarlo usted en favor de aquel. Amén. Así que busque permanecer en Él y que su palabra permanezca en usted. Porque así usted se establecerá, usted echará raíces y déjeme decirle una cosa, dará todo lo que Dios dice que usted tiene que dar. Amén. Mucho fruto. Vamos a orar al Señor. Oremos a Dios, cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre. Oh Padre, qué importante es lo que tú nos hablas en este día. Qué importante, Dios mío, es tener convicciones, esa raíz en lo que tú nos enseñas. Padre, en lo que tú nos hablas, cada servicio, cada día que vamos a tu presencia, cada día que vamos, Dios mío,